Buenas a todos, mi nombre es Patricio Schlottmann y voy a estar hablando de antiangiogénicos y vamos a hablar de los antiangiogénicos actuales y los antiangiogénicos futuros. Primero debemos hablar del proceso de la angiogénesis y reconocer que el proceso de la angiogénesis no es un padecimiento o un proceso patológico. Es un proceso natural, normal del cuerpo, sobre todo de los cuerpos en crecimiento, en cicatrización, y es fundamental para este tipo de procesos se sucedan en el cuerpo. Es un proceso normal de los tejidos y lo que siempre hay es un mecanismo de control entre un mecanismo proangiogénico y un mecanismo antiangiogénico. En algunas condiciones como el cáncer, o como en la degeneración macular, o como en el edema macular diabético y muchas otras, se produce un desbalance, hay una ruptura de este equilibrio y hay un aumento de algunas sustancias proangiogénicas que llevan al aumento de la permeabilidad vascular, al crecimiento de nuevos vasos y procesos patológicos que surgen de eso. Podemos decir entonces que nosotros intervenimos con sustancias antiangiogénicas cuando queremos modular un proceso que cumple una función, pero se está yendo de los carriles normales de lo que nosotros queremos que suceda. Como les dije, nuestro cuerpo tiene un montón de sustancias antiangiogénicas para regular los procesos de angiogénesis. Y esto es solo una lista, solo para que vean que son un montón. Y también tiene, si tiene anti, tiene proangiogénicos. Y tiene un montón de sustancias que tienen capacidad. Puede ser que algunas de estas no sean exclusivamente antiangiogénicas o proangiogénicas, pero tienen capacidad de modular este proceso. Una de las más fuertes y más importantes es el VEGF. El VEGF surge del Vascular Endothelial Growth Factor, factor de crecimiento endotelial vascular, que también se lo conocía originariamente como factor de permeabilidad vascular, porque como dijimos, no solo estimula el VEGF el crecimiento de nuevos vasos, sino que también modifica las tight junction entre las células endoteliales de un vaso, modificando la permeabilidad de los vasos y llevando a que fluidos, proteínas y lípidos salgan de ese vaso y deje de ser un compartimiento estanco como originalmente debe ser. Hoy en día podemos utilizar todas estas sustancias antiangiogénicas y modular estos procesos gracias al trabajo de Napoleone Ferrara, un médico italiano que se fue a Estados Unidos a trabajar. Trabajaba para el laboratorio Genentech, que es quien produce el Lucentis y el Bevacizumab, el Ranibizumab, el Faricimab actualmente, pero era un laboratorio que su primer producto fue la insulina recombinante. No sacar más la insulina del cerdo, sino que sacar insulina recombinante. Muy buena tecnología y muchos de los trabajos que hacían eran pituitaria. Y en la pituitaria de modelos animales que tenían, encontraron una sustancia que modificaba la permeabilidad vascular. Y esa sustancia fue el VEGF. Se identificó la molécula, se identificó el gen que lo produce, se codificó la sustancia, se crearon sustancias anti-VEGF y de ahí comenzó toda la carrera, identificándolo en 1989 con el lanzamiento en 2005-2006 de la utilización de Ranibizumab, previamente la utilización off-label de Bevacizumab para los pacientes que tenían problemas oftalmológicos relacionados a la angiogénesis. El colega vive en San Diego, es una persona muy amable y ha venido a la Argentina a discutir de estas cosas con nosotros en alguna oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay una larga historia de haber llegado hasta hoy en día. Muchos de los médicos que están cursando, haciendo este curso, probablemente nacieron o entraron a la medicina en una época en la que esto ya estaba disponible y era moneda corriente, pero desde el año 50 más o menos, que se hablaba de un factor X. Tenía que haber alguna sustancia, algún factor X que hiciera que vasos pudieran crecer dentro de una masa tumoral, por ejemplo. Pero no se llegó a más que eso, que decirle el factor X. El doctor Judah Folkman fue uno de los pioneros en el trabajo antiangiogénico, pero nunca llegó él a identificar la molécula, a pesar de ser un pionero en la descripción del crecimiento de los vasos, del proceso patológico, de cómo los vasos crecen en un tejido nuevo, y siempre hablando de tejidos tumorales.
Como dije recién, en el 89 se aísla y se clona el gen del VEGF. En 1993 empiezan las primeras terapias con anticuerpos anti-VEGF y se empieza a demostrar que se reduce el tamaño del tumor. Pero se empezó a trabajar en oftalmología, ya que se conocía que procesos oftalmológicos están relacionados a la sobreexpresión de la molécula del VEGF. Y tenemos una lista que es por muchos conocidos, el pegaptanib, nombre pegaptanib, fíjense que termina con anib, ahora nos vamos a meter en eso, y es un aptámero. No fue muy exitoso ya que se unía al VEGF-A en una porción que después era clivada y no lograba inhibir por completo la función. El ranibizumab, fíjense que este termina en NIP, este termina en MAP, luego apareció el aflibercept, este termina en CEPT, y después tenemos dos más, el brolucizumab y el faricimab, moléculas actuales que se encuentran aprobadas en varios lugares del mundo, algunas como el faricimab todavía no en Argentina, y que tiene una función doble que es anti-VEGF y anti algunas otras vías, pero se comporta mayormente, podemos decir, como un antiangiogénico con una vía lateral que le mejora su función. Entonces, esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y esta carrera continúa, vamos a tener más y más moléculas hacia adelante. Esta es una pequeña lista de lo que yo les mostraba recién. El Macugen, nombre comercial, es el pegaptanib. Fue indicado solamente para degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmeda, se unía al VEGF-A, pero en una porción que luego era clivada, se utilizaba cada 6 semanas. El bevacizumab, por todos conocidos, una droga de oncología, pero que tiene su potencial antiangiogénico dentro del ojo, se une al VEGF-A, originalmente de uso mensual. Ranibizumab se une al VEGF-A de uso mensual, ya con una indicación mucho más grande: degeneración macular, edema macular diabético, edema macular seguido a obstrucciones de vena de la retina, junto con el aflibercept, son los que más indicaciones tienen. Para retinopatía diabética también tienen indicación, también para retinopatía del prematuro. El conbercept es una de las moléculas futuras que quedó trunca, es una copia del aflibercept con alguna función extra, pero no llegó a su aprobación, ya que los estudios se realizaron en pandemia, vamos a hablar de esto más adelante. El brolucizumab, una molécula excelente de enorme afinidad contra el VEGF-A, pero que causaba en algunos pacientes algunos eventos inflamatorios, entonces ha perdido un poco su uso. El Susvimo, que es un mecanismo de liberación controlada del ranibizumab, también lo vamos a ver. Es un dispositivo que se rellena cada 6 meses más o menos. El faricimab, que es una molécula que está aprobada en Estados Unidos y en Europa y en varios países, pero todavía no en Argentina. Obviamente esta carrera es una carrera continua, es un mercado grande, cada vez hay más pacientes, los pacientes quieren cosas mejores, ahora vamos a explicar por qué, y esto hace que haya un futuro de próximas moléculas que nos van a llevar a que tengamos esta lista cada vez más grande y algunas de ellas vayan desapareciendo de la lista y tengamos moléculas nuevas, incluso tengamos copias, ya que muchas de estas pierden la patente, copias bien hechas de aflibercept, copias bien hechas de ranibizumab en el corto plazo. Lo importante es lo siguiente: en nuestra célula endotelial vamos a encontrar que es la célula que cumple la función, que ejecuta la función a la cual llega el mensaje del VEGF. El VEGF se produce en las células que están sufriendo hipoxia o hiperglucemia crónica y emiten VEGF que actúa sobre receptores que están en la membrana de la célula endotelial. Y tenemos receptores, el receptor 1, el receptor 2, el receptor 3 y el receptor TIE2. Y vemos que el aflibercept, por ejemplo, bloquea el VEGF-B, que actúa sobre el receptor 1, y el receptor growth factor sobre el receptor 1, pero el receptor 1 no tiene mucha función. El más importante es el receptor 2, que es el estimulado por el VEGF-A. Si la sustancia no inhibe VEGF-A, probablemente no cumpla ninguna función, si no está puesta en combinación con alguna droga que inhiba VEGF-A. Y acá tenemos al ranibizumab, al bevacizumab y al brolucizumab inhibiendo el VEGF-A. El conbercept intentaba inhibir todo, el C, el A, existe un D también, que también actúa sobre el receptor 3, del cual vamos a hablar más adelante, y el faricimab logra la inhibición del VEGF-A y también de la vía de las angiopoietinas a través del receptor TIE2. Como ven, son cascadas complejas, pero lo primero que pueden ver es que nosotros estamos inhibiendo a este nivel. Espérenme a ver que activo el láser. Estamos inhibiendo a este nivel. Podríamos inhibir a nivel de la producción de la molécula, evitar que la célula que sufre produzca la molécula.
podemos inhibir la sustancia en este momento, o podemos inhibir el receptor, o podríamos inhibir la acción del receptor dentro de la célula. Y esto es lo que se conoce como un fenómeno de cascada. Claramente, lo más fácil, simple de realizar es inhibir bloqueo de estas moléculas en este lugar. Pero vamos a ver un poquito de cómo se caracterizan y cómo se hacen y por qué se llaman como se llaman estas moléculas. Si yo le inyecto a un sujeto una sustancia, un antígeno, una proteína, este va a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos van a tener un epítope específico que se une a esa molécula para intentar bloquearla y de pasada intentar activar células de defensa para que esta sustancia no nos produzca ningún daño. El cuerpo la va a querer bloquear. Y es por eso es que cuando tenés un anticuerpo monoclonal, la sustancia termina con el nombre MAB. MAB quiere decir monoclonal antibody, ¿ok? Anticuerpo monoclonal. Un ejemplo de ellos es el adalimumab, que si bien no es una droga que se usa en oftalmología, sí es uno de los anticuerpos más utilizados en medicina. Los anticuerpos son cadenas comunes, como ven acá, que tienen un fragmento Fc y dos fragmentos que la llamamos Fab. Van a tener una región hipervariable, que es la región que produce la acción contra la sustancia o la proteína contra la cual están actuando. Y el fragmento Fc va a ser el sitio de glicosilación para activar complemento, que es un mecanismo de defensa, y va a haber también una unión al receptor Fc para generar una estimulación de la célula efectora. Entonces, dependiendo de dónde se produzca, ya sabemos que los anticuerpos se llaman MAP porque son anticuerpos monoclonales, después vamos a ver los otros nombres que mencionamos, van a ser murinos y van a llevar la letra O. Murino quiere decir que está desarrollado en ratón. Entonces son proteínas de ratón. Generalmente, si la usamos en ratones va a andar bien, si la usamos en humanos pueden generar cierta inflamación. Entonces, un ejemplo es el moronomab. Cuando yo sé que termina con MAP, es un anticuerpo monoclonal, sé que termina en O, es que es murino. Después tenemos los quiméricos, que son mitad humanos, pero con un componente murino, porque es mucho más fácil utilizar, en vez de tejido humano para producir los anticuerpos, se utiliza seres vivos animales, como por ejemplo los ratones. Entonces se quita un poquito de afinidad, pero se baja la inmunogenicidad. Y estos, como son quiméricos, se los dice XI. Entonces, es mitad murino, mitad humano, y entonces un ejemplo de ellos es el infliximab, ¿ok? No hay en oftalmología ninguno que sea con XI, que sea así, murino humanizado, pero, bueno, podemos ver que el XI es cuando es mitad murino, mitad humano. Y después tenemos el SU, y el SU es cuando está casi totalmente humanizado, salvo las regiones determinantes de complementariedad. Y uno de los ejemplos, ahí se lo llama SU, y un ejemplo es el bevacizumab, ¿ok? Esto aumenta la afinidad, pero reduce el potencial inflamatorio que tiene esta sustancia. Entonces hacemos esta pequeña lista. Murino-mo es muronomab, son más económicos porque se hacen en ratones, alta inflamación. Los quiméricos XI, infliximab, abiciximab, menor inmunorespuesta, 70% humano, tienen algo de inmunogenicidad. Los SU son casi totalmente humanizados, es más costoso, obviamente, por el tipo de tejido que se utiliza, y los completamente humanos, el U, es el adalimumab, muy costoso, 100% humano, por lo tanto, muy, muy bajo potencial inflamatorio. Entonces, eso es de dónde se originan, y por eso se llaman SU, XI, MO, etc. Pero también hay una parte de la nomenclatura que tiene que ver con qué es el efecto que producen. Y esto es simplemente un comité que se reúne y le pone el nombre a las moléculas. Entonces, inhibidor de la angiogénesis es ranibizumab. Los cardiovasculares, abiciximab. Y acá podríamos poner al brolucizumab. ¿Por qué? Si en realidad es antiangiogénico. Puede ser que la molécula originalmente haya sido desarrollada con potencial cardiovascular y le quedó el sí, y luego no se lo cambiaron por más que tenía más efecto de inhibidor de la angiogénesis. Inflamaciones es LES, inmunomoduladores LI, para tumores es TU, por ejemplo el rituximab, muy, muy conocido.
Y para infecciones virales es VI. Esto está en continuo desarrollo y continua evaluación. Nuevamente, es una denominación consensuada producida por un comité. Pero es interesante ver cómo el nombre de la molécula nos dice todo. Si es humanizado, si es humano, 100% humano, si es un anticuerpo monoclonal. Y ahí nos quedan afuera los ANIB y los CEPT, por ejemplo, la Aflibercept. Y cuando es así, quiere decir que son sustancias que no existen en la naturaleza, por lo tanto no es un anticuerpo monoclonal, sino que es una sustancia creada. Y CEPT, por ejemplo, se aplica para las proteínas de fusión. Existen varios ejemplos de CEPT. Una de las cosas que es muy importante de saber, y no se enloquezcan con esta fórmula, es que la concentración va a variar. Cuanto más anticuerpos yo tengo, más capacidad tengo de que se una la molécula que yo quiero bloquear. Y la unión no es una unión permanente. Hay un K-on y un K-off, un gradiente de unión y un gradiente de desunión. La gente tiende a creer que uno tiene un ojo lleno de sustancia VEGF, que está en una cantidad exacta y fija, que yo le agrego una inyección de una sustancia anti-VEGF que va, ataca como un perro, lo muerde y no lo suelte más, y ese VEGF no puede cumplir la función, y ese anti-VEGF deja de cumplir la función. Y la realidad es que no es así. La concentración de VEGF está en continua producción. Lo que nosotros hacemos es inyectar para modular, para que no haya tanto, pero que siga habiendo lo que tiene que haber, porque otras células lo necesitan. Y la unión es de un constante unión y desunión, unión y desunión. Como si hubiera un lugar en que la gente, como si fuera una gran fiesta, que la gente charla y no charla siempre con la misma persona. Habla con uno, después habla con otro, después está con otro, y así van produciendo los distintos bloqueos. Pero los anticuerpos tienen una unión y desunión. Y la fuerza que tenga el K-on y el K-off va a terminar determinando cuánto necesito para producir un bloqueo total o la modulación que yo quiero establecer. Y muchas veces eso se hace en laboratorio y después hay que llevarlo a la práctica con un ensayo de fase 3 y demostrar que en fase 3 sucede lo que yo originalmente planeé en el laboratorio. Es por eso que lo más importante no es lo que veamos en estas fórmulas de unión y afinidad por la molécula, sino qué es lo que sucede en la práctica clínica diaria. Y las afinidades se pueden dar de esta forma, que se una a una sola molécula, por ejemplo, esto sería un VEGF, que se una a dos, que se una a dos que están unidas, por ejemplo, o a una molécula que tiene varios componentes y produce varios tipos de uniones. Existen múltiples formas de moléculas y de cómo se unen, y esto también varía la efectividad que estas moléculas tengan en los pacientes. Pero ¿por qué estamos teniendo cada vez nuevas y nuevas y nuevas moléculas? Por el mismo motivo que tenemos cada vez nuevos y nuevos y nuevos celulares, porque hay desarrollo tecnológico que permiten incorporar cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer. Por ejemplo, hay vías muy conocidas en el cuerpo humano que están descritas y evaluadas, pero todavía no existe la tecnología para generar un anticuerpo multivalente que bloquee 7 sustancias y que yo lo pueda regular activando y desactivando qué sustancias se activan. Y al igual que con los celulares, empezaron siendo un teléfono que uno podía hablar y le duraba la batería 4 horas y pesaba 8 kilos, hasta que empezaron las pantallas color, la capacidad de sacar fotos, la capacidad de mandar mensajes, hasta tener un teléfono inteligente que cumple la función de teléfono, cámara, GPS y más poder de cómputo que las computadoras que lanzaron el Apolo 11 a la Luna. Y va a seguir habiendo celulares con mayor potencial y mayor capacidad y menor tamaño. Y así va a suceder con los antiangiogénicos también. ¿Por qué? Porque ninguno ha dado la respuesta total y absoluta que uno diga, listo, no necesito más nada. Aunque estemos muy cerca de ello, siempre hay un poquito más que se le puede agregar. ¿Y esto sucede por qué? Porque esto es degeneración macular, uno de los lugares donde más, una de las patologías donde más se usan los antiangiogénicos, en el que vemos que la historia natural de la enfermedad es la pérdida continua de visión. Esto es cantidad de visión en el eje vertical, en el eje horizontal es el tiempo. Y en 2 años los pacientes perdían muchísima visión. Con la aparición de los antiangiogénicos, los pacientes comenzaron a recuperar la visión perdida y mantenerla en el tiempo. Pero los ensayos clínicos muchas veces son una situación ideal. El paciente no se pierde nunca una visita, es seguido muy, muy de cerca. Pero cuando uno va al mundo real, se ve que las ganancias en línea punteada, un ensayo clínico como el CAT, para mensual y para PRN, muestra que países con
sin limitación de costo, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, en el que el Estado paga la molécula sin ni siquiera preguntar cuánto cuesta, o sea que no es el costo. Aún así los pacientes pierden visitas, no van a todas las visitas, y las ganancias visuales que se obtienen en el tiempo se empiezan a perder, y se vuelve al punto de origen unos 4 años, 5 años después de comenzado el tratamiento. En Francia se hizo un tipo de análisis así, y se vio que al cabo de 3 años y medio, si yo comienzo con 100 pacientes, me van a quedar 50. ¿Por qué? Por varias razones: distancia al hospital, no satisfecho con el tratamiento, visitas demasiado frecuentes, hacen que el paciente deje de asistir y se deje de inyectar y pierda la visión que ha ganado, o que no siga el ritmo habitual que tiene que seguir de inyecciones. Y esto es uno de los motivos principales por los cuales uno dice, hay espacio para mejorar. Si bien la efectividad de las moléculas cuando son usadas a su máxima expresión es muy buena, utilizándola, por ejemplo, mensual o bimensual, la eficacia es altísima, es muy difícil de mantener en el tiempo por costo en nuestros países, pero también por sobrecarga de los servicios, dificultad para hacer las inyecciones, distancia al hospital, periodicidad de las imágenes, etc. O sea que hay mucho espacio para seguir mejorando. Y entonces parecería ser que el éxito que creíamos tener no lo es tanto, y a eso se refiere esta diapositiva. Tenemos moléculas que en los trials han sido súper exitosas, pero que no lo son tanto a la hora de ponerlos en práctica en la vida diaria. Un poquito como este sujeto que nos muestra que tiene una necesidad médica insatisfecha. Y ese es el motivo por el cual se sigue explorando y se siguen desarrollando moléculas para intentar lograr que podamos tratar a los pacientes de la mejor manera, con los costos mejores posibles, con el menor número de inyecciones, que eso es a lo que más se apunta. Entonces, por eso es que una de las cosas que se hace es explorar nuevas vías, no solo la vía del VEGF-A, como les dije recién, que interactúa con el receptor 2, generando un mensaje intracelular, sino el receptor TIE2 y la vía de la angiopoietina. Y pueden ver acá que varias sustancias actúan sobre esto, pero hay varias sustancias que actúan sobre la angiopoietina, varias que actúan sobre las dos. El ejemplo es el faricimab de Roche, que es la nueva droga que va a estar disponible pronto. Hay algunas, por ejemplo, como esta, que es del laboratorio Boehringer Ingelheim, que está en desarrollo, por eso tiene el nombre BI y un número de código, que intenta hacer lo mismo, una molécula biespecífica, e incluso, como les mencioné antes, más profundamente en la cascada, ir a bloquear ciertas sustancias en forma intracelular. Entonces, el tema es atrapar el mensaje en algún momento, antes de que se produzca el VEGF, cuando el VEGF está circulando, cuando interactúa con el receptor o incluso dentro del receptor. Y estos son los distintos planes futuros que existen. Como pueden ver, la cascada es extremadamente compleja, y al ser extremadamente compleja hay un montón de formas en las que podemos ir actuando. Esto simplemente para demostrar la complejidad de esta cascada. No es un VEGF que interactúa con el receptor 2 y se produce el mensaje. Hay una plétora de otras vías que llegan a la desestabilización vascular, que es lo que no queremos que tengan nuestros pacientes. Esa es la situación actual. Sustancias que funcionan, pero que deberían funcionar mucho mejor. ¿Y qué es lo que tenemos hacia futuro? Y hacia futuro tenemos estas moléculas. Algunas que ya dejaron de estar y otras que están en desarrollo y que tienen algunas una promesa muy, muy alta. Vamos a verlas. Como les dije, una de las formas que existe es bloquear el VEGF-A, el actor más importante que actúa sobre el receptor 2. Existe un receptor 3 que se ve afectado por el VEGF-C y D. Y una droga, el OPT-302 del laboratorio TEA, lo que dice es lo siguiente: postula que cuando inhibimos el VEGF-A mucho, el C y D, que eran sustancias inocuas, se ven sobreexpresadas por estas cascadas compensatorias que tiene el cuerpo humano, y al verse sobreexpresadas, trasvasan la afinidad del receptor 3 y comienzan a tener afinidad por el receptor 2, produciendo actividad cuando nosotros estamos bloqueando casi completamente el VEGF-A. Por lo tanto, postulan que si unimos el OPT-302 a cualquiera de las drogas ya establecidas, como el aflibercept y el ranibizumab, obtendremos un beneficio en el largo plazo. El programa clínico de testear esta droga, que por ahora se llama OPT-302 y pronto va a tener un nombre, es un inhibidor del VEGF-C y D, se encuentra en fase 3 en este momento, básicamente tanto para degeneración macular como para edema macular diabético. Y la idea es
poner en conjunto con ranibizumab o con aflibercept en 2 ensayos clínicos separados la utilización de un anti-VEGF-A, como puede ser ranibizumab o aflibercept, más una segunda inyección que produzca la inhibición del C y D, para ver si esto tiene algún efecto beneficioso sobre la agudeza visual o la durabilidad de este tratamiento dentro del ojo. Otra de las formas que se postulan, y esto es otra molécula, intenta hacer, para que permanezca más tiempo en el ojo, un anticuerpo monoclonal, unirlo por una unión estable a un biopolímero, y que este biopolímero permanezca en el ojo y por lo tanto sea el sustrato de defensa para que el anticuerpo completo no sea eliminado del ojo. Esto se llama un conjugado. Y lo que se vio es que por ahora el KSI 301, es este conjugado del biopolímero más el anticuerpo, si bien tuvo una efectividad temprana, la efectividad no fue tan buena en el tiempo comparada con el aflibercept tradicional. Y las ganancias de letras no fueron tan importantes. Algunos resultados positivos estuvieron y se está reformulando esto, pero este sería un potencial camino para tener drogas que tengan una durabilidad más elevada. El plan de esta molécula era durar 4 a 6 meses, aunque por ahora está en dificultades con los resultados. Otra de las opciones es utilizar una droga que ya conocemos, como el ranibizumab, que es una molécula pequeña de 50 kilodaltons nada más, y esa molécula colocarla en una concentración mucho más grande. El que habitualmente usamos de ranibizumab tiene 10 miligramos mililitro, este tiene 100 miligramos mililitro, y se lo coloca dentro de un implante que se coloca quirúrgicamente en la esclera de los pacientes, que tiene un filtro de salida, y que la concentración, como hay un gradiente mayor de la sustancia aquí que en el ojo, va saliendo lentamente, produciendo una distribución continua en el tiempo de un anti-VEGF conocido y eficaz, muy poco inflamatorio, como es el ranibizumab. Y lo que se demostró en estudios es que esto demuestra, y déjenme mostrarles esta imagen, que inyectar a un paciente con ranibizumab todos los meses es lo mismo que ponerle este implante. E inyectar este implante, recargarlo cada 6 meses. De hecho, ahora estamos experimentando en algunos ensayos clínicos intentar recargarlo cada 9 meses. Y eso sería algo muy bueno para los pacientes. Utilizamos una droga que ya conocemos en una concentración mayor, pero con un dispositivo de liberación controlada. Y estos pacientes vendrían a consulta cada 6 meses para ver cómo están y hacer un relleno de este fluido. Esto es un programa que está actualmente en desarrollo con resultados muy, muy positivos. Acá pueden ver, esta es la única dificultad que tiene una pequeña intervención quirúrgica en la que se hace una apertura escleral de un tamaño muy, muy específico, ya que tiene que quedar apretado el dispositivo. Luego se hace una cauterización con láser de la coroides que se ve inmediatamente por debajo de la esclera. Y una vez realizada la cauterización, se penetra y uno puede perfectamente ahí con un conector, con una pinza especial que viene, el insertor, realizar la inserción dentro del ojo y queda aplicado, se tapa con conjuntiva y las imágenes son como ven en la imagen anterior, queda cubierto por conjuntiva y no se extrusaría, por lo menos no en la enorme mayoría de los pacientes. Y lo que haría el paciente es simplemente venir a hacer un refill exchange, se llama, que es un rellenar y sacar el líquido. Esta misma aguja saca el líquido que está y coloca líquido nuevo. Es un renovar el líquido que está dentro del paciente. Esto no se hace en quirófano ni nada, como ven, se ve la camisa del sujeto que está haciendo el procedimiento, y es simplemente reemplazar este fluido por un fluido nuevo. Y una de las cosas que me parece muy interesante es ver la velocidad y la evolución a la que vienen todas estas nuevas moléculas. Ya que en el año 2017 escribimos un artículo junto con el doctor Alessandrini, el doctor Sá, Francisco Rodríguez de Colombia, José Luna Pinto de Córdoba, el ITU de Costa Rica, y escribimos una revisión en el que hablamos de cuáles eran las moléculas. Y si uno lo lee hoy, 5 años después, es totalmente obsoleto. Y probablemente esta misma clase que estamos grabando el año que viene sea bastante obsoleta y en 2 o 3 años sea absolutamente obsoleta. Más trabajo para mí, ya que deberemos renovar la clase en forma continua. Bueno, eso era la idea del panorama, mostrarles los antiangiogénicos que tenemos. No era el plan de la charla hablar de cómo se usan, ni de la degeneración macular, ni del edema macular diabético, pero sí mostrar que los antiangiogénicos son una terapia que viene modificando la forma que tratamos patologías que le quitan la visión a los pacientes
y que están en continua evolución, y que cada día tenemos un menú más ampliado de moléculas, copias de las anteriores, que serían los biosimilares, moléculas nuevas que buscan nuevos targets, nuevas vías, o nuevas formas de entregar, como vieron con ese dispositivo, una molécula que conocemos que fue la primera molécula que tenemos aprobada para oftalmología, como el ranibizumab. Bueno, muchísimas gracias a todos.